15 con infecciones moderadas y un 5% que puede ser grave. No es al azar, no es suerte, no es que las estadísticas tienen que cumplirse, sino va a depender mucho de la inmunidad que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunidad, hablamos pues asociados a diferentes tipos de infecciones y eso pues va a depender mucho de cada organismo. Entonces, si queremos entender, comprender o hacer una sospecha diagnóstica o tratar un tratamiento empírico, pues tenemos que conocer a qué tipo de infecciones está asociado cierto déficit de inmunidad, ¿no? Entonces, la inmunología, pues se habla desde hace muchísimos años. En 1984, mire, ya salió lo que es la teoría fagocítica, que hasta ahora lo seguimos manejando. 1890 salió lo que es la teoría humoral, hablamos de la inmunidad humoral, y eso pues nos hace entender de que siempre se ha tratado de alguna u otra forma correlacionar las infecciones con el tipo de compromiso de la inmunidad, ¿no? Eh, entonces, nosotros clasificábamos al inicio a la inmunidad pues como, o siempre no es que clasifiquemos, tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida, ¿no? Y en esos años de los 1800 pues ya se conocía ese tipo de inmunidad. Entonces nosotros más que nadie, como médicos que van a hacer, se debe conocer esa asociación y no estar pues haciendo diagnósticos cada vez pues eh, erróneos, y la verdad pues que muchas veces pues son el hazme ¿no? Así que chicos, hay que leer, hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos, porque lo que tú escribes probablemente lo lean hasta tus hijos y nietos, ¿no? Mucho más ahora que ya no saben qué investigar y agarran historias y empiezan a revisar. Así que si van a escribir algo, escriban con propiedad. Entonces la inmunología siempre va a estar ligado a la infección. Ustedes llevan inmunología, ¿no? Me imagino. Deberían llevar. Ya llevaron, llevarán, o ya no. ¿Cómo es? ¿Quién sabe su currículum? ¿Llevan, Ya chicos? Sí. llevamos, doctor. Ah, ya Ya que llevamos. llevamos. Entonces eso se nos va a hacer mucho más fácil el tema. Entonces, ¿qué es inmunidad? Miren, todavía esa bibliografía de los años 1959, muy antiguo, hasta para mí, ya me imagino para ustedes, definen la inmunidad contra enfermedades infecciosas debe ser entendida como un grupo de fenómenos en virtud de la cual un organismo es capaz de resistir el ataque de un microorganismo que produce estas enfermedades, ¿no? Bien claro lo dice la definición, grupo de fenómenos, no solo son linfocitos, no solo son neutrófilos, no solo son macrófagos, sino pues son un complejo sistema que se interrelaciona cada uno para hacer defensa frente al huésped, ¿no? Hablamos desde la piel, desde las mucosas, desde la saliva, desde cualquier otro órgano que puede sí o sí contribuir a que el organismo pueda ingresar al sistema o a nuestro organismo, ¿no? Entonces, conjunto de fenómenos que tiene como fin o como objetivo resistir al ataque de las enfermedades. No va a prevenir la infección, y eso hay que tener bien claro. La inmunidad no previene infección, sino que resiste a esa infección, ¿no? Entonces, los que nos hemos vacunado, bueno, algunos hemos tenido, no sé si decir la suerte, o algo pues que sí o sí teníamos que tenerlo por la forma como estamos enfrentando esta pandemia, ¿no? Un minutito,
Bien, les decía, ¿no? Los que nos hemos vacunado, porque sí, pues, aunque a muchos no les agrada, estamos en primera línea, aunque ahora todos hasta la última línea ya se ha vacunado. Eh, Eso no va a impedir que nosotros adquiramos el COVID. Y muchos confunden eso, y es así, pues, que después de la vacuna, aunque no crean, hemos tenido cantidad de infectados, ¿no? Como que de alguna otra forma, me imagino, no está demostrado, que han tenido cierta confianza y pues han descuidado las medidas de protección que siempre hemos estado usando, ¿no? Entonces tenemos, acá en COVID tengo 4 médicos, lo que no he tenido durante todo el año, miren, curioso, ahora que se han vacunado, pues están infectados, ¿no? Recuerden que una vacuna empieza a producir inmunidad, no es que esté inmunizado, recién pues a los 7 días para adelante, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Entonces nuestros compañeros se han infectado, están haciendo la enfermedad, eso es lo que más nos preocupa, y pues eso nos puede dar como un ejemplo de que la inmunidad no previene la infección, sino la enfermedad, ¿no? Dos términos muy diferentes, infección con enfermedad. Todos nos podemos infectar. Lo curioso es de que a pesar de que yo tenga buena inmunidad después del mes, asumamos, pero sí puedo transmitir el virus, ¿no? Es otra cosa que pues no nos tranquiliza, porque me hubiera gustado que le vacunen a mi mamá en vez que a mí, ¿no? Porque es persona mayor, ya tiene sus factores de riesgo, pero a cuidarse nomás, como dicen, ¿no? Ahora otra cosa, nosotros vacunamos, no inmunizamos. El hecho que haya recibido la vacuna, que tal vez me han puesto agua destilada, bueno, no duda ya, ¿no? Pero no dudo en que me hayan puesto chip, eso sí no me han puesto, pueden estar seguros. Y si me han puesto chip, cortarán porque yo no acostumbro a pagar mis cuentas con los de los teléfonos celulares, ¿no? Pero recuerden, hay un 5 un 10% de la población que no responde a vacunas. En hepatitis B tenemos un 6-7%, es decir, puedes ponerle 10, 20 vacunas y nunca va a hacer inmunidad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el COVID, el hecho que tenga la vacuna no indica pues que ya esté inmunizado. Entonces, siempre hay que concientizar a la población de que nosotros vacunamos, no inmunizamos. La inmunización y es una respuesta, en este caso del organismo al cual se le ha administrado la vacuna, ¿no? Entonces, infección, enfermedad, diferente, ¿no? Ustedes ya vieron eso en histología eh, de todas las células y entre ellos, pues lo que a nosotros nos interesa básicamente es la línea del mieloblasto, del linfoblasto y pues podría ser del monoblasto, ¿no? Entonces esto refleja nuestro o explica nuestro sistema inmunológico, ¿no? Eh, en el mieloblasto tenemos pues la primera línea de defensa como son los neutrófilos, el eosinófilo que actúa, no es que sea necesariamente una célula como el neutrófilo de primera línea, ¿no? Sobre todo en enfermedades parasitarias, que también podría estar en otros no infecciosos como el asma, ¿no? ¿Qué más tenemos? A los linfocitos, mayormente asociados en este caso, a infecciones intracelulares, ¿no? Entonces, nuestros leucocitos, como lo llamamos, pues son nuestros aliados para resistir contra las infecciones. No vamos a hablar mucho acerca del tema porque ustedes ya deben saber bastante y yo que estoy que me olvido si es que no repasamos, ¿no? Vayamos directamente a lo que es el sistema inmune. Se los voy a pasar ese artículo, que son unas 3, 4 líneas, muy interesante para entender la inmunidad asociada a infecciones, ¿no? Eh, Recordemos que el principal función, podemos decir así, del sistema inmunológico es la actividad antiinfecciosa.
lo cual hace que nosotros podamos resistir a los diferentes agentes infecciosos que día tras día nos enfrentamos. No solo es el COVID, pareciera que desde que apareció el COVID nos hemos olvidado de otras enfermedades como la tuberculosis. Eh, en este año, pues, todos los que no han venido el año pasado aparentemente están llegando, ¿no? Tenemos leishmanias, tenemos tuberculosis, tenemos infinidad de ITS, ¿no? La cuarentena ha hecho que las ITS, en vez que disminuyan, incrementen. La pregunta es con quiénes se han encerrado, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Recordar que nosotros en Perú, antes de la pandemia, todos los días estuvimos expuestos a tuberculosis, pero no todos hacemos tuberculosis, ya que si es que tenemos nuestro sistema inmunológico competente, no lo vamos a hacer la enfermedad. Nos podemos infectar, sí, pero no vamos a hacer enfermedad. Entonces, tiene una función muy relevante a la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Si no tuviéramos inmunidad, pues probablemente hayamos sido extintos hace mucho tiempo por cualquier microorganismo, por más pequeño que sea este. Otra de las funciones es la actividad antitumoral. Nuestras células, en su afán de replicación, y una replicación muy alta, las células, siempre va a haber una o dos células mutadas, ¿no? Así como en el ser humano tenemos síndromes, también en las células aparece. Y el sistema inmunológico todos los días hace como una limpieza general para eliminar esas células atípicas o células cancerígenas o mutadas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la inmunidad con el, con lo antitumoral. Y muchas neoplasias son asociados justamente a algún agente infeccioso, ¿no? Por ejemplo, sarcoma de Kaposi está asociado ¿a qué, chicos? ¿Sabe? ¿A qué agente infeccioso? El herpes tipo 6, ¿no? Y como vemos a este lado, la prevención de esta infección también está dado por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces tiene mucha relación los agentes extraños o infecciosos como causa básica de una neoplasia, o al menos como un gatillante, ¿no? Pero no solo tiene esa actividad antitumoral, también tiene una actividad de tolerancia a lo propio. Y en ese caso estamos hablando de enfermedades autoinmunes y o alérgicas. No necesariamente el déficit del sistema inmunológico, es decir, hablo cuantitativamente, puede ocasionar alguna alteración, sino también hay veces la sobreexpresión del sistema inmunológico que también podría condicionar a que el paciente haga un cuadro clínico severo, ¿no? El ejemplo que nosotros tenemos es la fiebre reumática o la postestreptocócica, ¿no? Y ahí vemos cómo el sistema inmunológico no solo ataca a los estreptococos, sino a aquellas células que tengan algo de similitud en su composición, ¿no? Y es así que nosotros tenemos, pues, la enfermedad de la fiebre reumática, que es muy frecuente verlo en nuestro medio, ¿no? Entonces, teniendo esa base de eh, esas tres actividades del sistema inmunológico, nos vamos a abocar sobre todo en lo que es la actividad antiinfecciosa, que es lo que nos interesa a nosotros como curso de infectología. Pero recuerden siempre esas tres actividades fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros al inicio decíamos, clasificamos el sistema inmunológico en dos, una respuesta inmune innata y una adaptativa, ¿no? La innata o natural o con la que nacemos, pues tiene relevancia, ya que nuestra inmunidad, pues desde el primer momento en que nacemos, ya cumple esa función, ¿no? Uno de ellos es la barrera física, con eso me refiero a la piel. La piel es parte del sistema inmunológico, porque una piel intacta pues no puede penetrar ni el virus por más pequeño que sea este, ¿no?
Otro que nosotros podemos poner dentro de las barreras físicas, aparte de la piel, son las mucosas. Y dentro de ellos, pues tenemos lo que es la saliva en la boca, los diferentes tipos de pH en las mucosas que podríamos mantener, ¿no? Eh, Mayormente las barreras físicas están asociadas a la microbiota. Antes se llamaba flora, ahora ya no hay nada de flora, sino el término es microbiota, ¿no? Entonces la microbiota también cumple muchas funciones, sobre todo por competencia. Recordemos que nosotros pues tenemos una convivencia con todos los microorganismos y esta puede ser pues como colonizantes, como simbiosis, puede ser también como patógenos, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo o en qué condiciones está nuestra microbiota. Generalmente es en una forma colonizante. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, ellos dependen de nosotros, pero no nos hacen daño. Y nosotros tenemos bacterias, hongos en las diferentes partes de nuestro organismo, dependiendo de dónde estemos hablando, ¿no? En la piel yo tengo estáfilo y estrepto, eso se conoce, por eso que la principal causa de una celulitis van a ser estos gérmenes, ¿no? Estafilococo y estreptococo. Si nosotros seguimos revisando pues la microbiota, que lo vamos a ver más adelante, en zonas húmedas ya tenemos pseudomonas, a nivel gastrointestinal tenemos las enterobacterias y así nosotros podemos estar clasificando, ¿no? Entonces la importancia de conservar la microbiota como eh, podemos decir, un mecanismo antiinfeccioso, ¿no? Entonces, eso siempre hemos discutido, hemos puesto en tela de juicio. Hoy, por ejemplo, están entrando pacientes con COVID. ¿Qué es el COVID? Es un virus. ¿Pero qué le estamos dando? Ceftriaxona. Y con ceftriaxona estamos barriendo toda la microbiota y exponiendo al paciente para que pueda adquirir algún tipo de infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces, ese uso indiscriminado de antibióticos lo único que nos hace es aumentar la mortalidad, ¿ya? Pero como no tiene un efecto inmediato, nosotros lo seguimos usando. Tenemos algunas moléculas o células, moléculas, ¿no? Como parte, como el hierro, que sí también tienen una función en lo que es la enfermedad o las infecciones infecciosas, ¿no? Eh, Tenemos el pH, que es el otro que también nos puede de alguna otra forma proteger, y eso está condicionado a la microbiota, ¿no? Va a depender mucho qué tipo de microbiota tiene para así tener un pH adecuado para ese medio, ¿no? ¿Qué más tenemos en el sistema inmune? Entonces, uno de ellos son las barreras físicas y los otros es una respuesta innata celular y que compromete a neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y células NK, ¿no? Entonces, ellos son un sistema inmune innata celular, ¿no? Después de eso tenemos una respuesta inmune adaptativa y eso va a depender mucho, pues, de a lo que hemos estado expuestos para nosotros crear ese tipo de inmunidad, ¿no? No puedo yo esperar que el paciente de Europa tenga anticuerpos contra cólera, por ejemplo, ¿no? Recuerden que cólera pues lo hemos pasado nosotros en Perú, campeones, así como en el COVID, lo han pasado Bolivia, es decir, países en vías de desarrollo. Y por consiguiente, de alguna otra forma, nuestro sistema inmune se ha adaptado para combatir ese tipo de infecciones, ¿no? Sobre todo en lo humoral, que sí o sí es estimulado después de una exposición. Y dentro de este humoral nosotros podemos encontrar pues a las vacunas. Las vacunas van a despertar el sistema humoral, ¿no? Y el sistema humoral, pues si nosotros hablamos de exámenes, se refiere a los anticuerpos, ¿no? IgG, IgM, IgA, eh, dependiendo, ¿no? Otra de la respuesta inmune adaptativa es la respuesta celular y eso básicamente está dado por los linfocitos. Nosotros decíamos a nivel de parásito y siempre pues me gustaba poner esa parte.
la, a qué tipo de infecciones iba el humoral y a qué tipo de infecciones iba los linfocitos, ¿no? Los humorales, como anticuerpos que son, van a actuar a nivel del torrente sanguíneo, es decir, cuando el germen, virus, bacteria o lo que sea esté justamente en sangre, porque fuera de sangre no actúa, no tenemos neutrófilos que estén andando por el pulmón o por cualquier otra parte, ¿no? Entonces, el sistema humoral básicamente actúa a nivel de sangre. Entonces, nosotros, el virus es intracelular, pero antes de que llegue a intracelular tiene que pasar por sangre y es ahí donde tiene eficacia la vacuna que nosotros nos hemos puesto, ¿no? A diferencia de linfocitos que tiene más que ver con una infección intracelular, ¿no? Intracelular eh, y va a depender mucho de la cantidad que nosotros podamos tener, ¿no? El ejemplo claro es de VIH, que disminuye los CD4, por ende el paciente está con un inmunocompromiso celular, ¿no? Así lo catalogamos o lo clasificamos, ¿ya? Entonces siempre hay que recordar como un resumen que la respuesta inmune antiinfecciosa estamos hablando, lo clasificamos como innata, dentro de la innata los de barreras físicas, y fagocitaria, que está dado básicamente por los neutrófilos, ¿no? Y en la inmunidad adaptativa, nosotros tenemos pues al sistema humoral, que está dado por las inmunoglobulinas, y a la, en este caso, al celular, ¿no? Al celular, que está dado básicamente por los linfocitos. A la cabeza, los CD4, CD8, ¿no? Entonces, es un resumen que nosotros estamos haciendo de lo que es la inmunidad, ¿no? Entonces, ahí tienen la clasificación en el cuadro, sistema inmune, inmunidad innata. No está acá incluido lo que es la inmunidad de barrera, ¿ya? Entonces, hay que adecuarlo nomás. Entonces, dentro de la inmunidad innata tenemos el fagocitario, que está dado por los neutrófilos, eso indicamos antes, y va a tener acción sobre bacterias extracelulares no encapsuladas y hongos, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿ya? Bacterias extracelulares. Entonces, si yo tengo una bacteria extracelular en sangre como salmonelas, estafilococos, estreptococos, todo, eh, ¿quién va a estar ¿quién podría estar comprometido para que me explique por qué este paciente se infecta tanto? Es compromiso de la inmunidad innata, ¿no? Una característica de esto es que estos pacientes con déficit de inmunidad fagocitaria pueden hacer fungemes, es decir, hongos en sangre, ¿no? Entonces, puedo no tener hongos en boca, es decir, no hay un signo llamativo de hongos, pero los pocos que hay se profundizan. Entonces, esta es una de las características de aquellos que tienen un sistema innata fagocitaria comprometido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos una inmunidad adquirida, decíamos, y entre ellos pues, la inmunidad humoral, dado por los linfocitos B que se ponen plasmocitos y producen inmunoglobulinas, al cual lo conocemos como anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Y eso básicamente va a actuar, primero dijimos en sangre, y luego nos va a proteger de infecciones encapsulados, ¿no? Dentro de los encapsulados ya saben lo que tenemos, el neumococo, el meningococo, ¿qué más tenemos? Haemophilus, ¿no? Entonces, ese sistema humoral nos protege contra esos tipos de infecciones. Y cuando uno tiene comprometida esta línea, ya nosotros podemos deducir a qué tipo de gérmenes pudo haber sido expuesto. Luego tenemos lo que es la inmunidad celular. La inmunidad celular pues está dado por los linfocitos T y sobre todo los CD4, ¿no? Eh, ¿Qué produce? Citoquinas. Citoquinas es como un arma que tenemos nosotros, pero a diferencia de los otros sistemas, esto destruye a la célula infectada, ¿no? Por eso que nosotros tenemos ese tipo de inmunidad para infecciones intracelulares, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo debemos enfocar las infecciones teniendo en cuenta el sistema inmunológico.
¿Están despiertos todavía o ya se durmieron? Sí, descansamos. ¿Qué saben de que las clases tienen que ser con cámaras? ¿Qué hacemos? Nos hemos visto en problemas. No, Estamos descuidados. les han indicado, ¿no? ¿O no? El ¿Hacen, problema es que requiere mucho internet y hace que se lente todo, doctor. hacen alguna clase con cámara? Ninguna. Nada. No, doctor. Seremos los primeros. O al menos cuando no me contesten voy a decir, aprenda su cámara. Poco difícil, ¿no? Bueno, yo lo veía poco viable, pero es nuestra universidad lo que nos hace, porque en algún momento pueden ingresar a alguien a controlarnos si realmente se hace, ¿no? Pero igual, preferimos que tener un internet más veloz, que todos con cámara y estemos con las imágenes congeladas, ¿no? Bien, sigamos entonces. Entonces ahí tenemos la inmunidad innata, ya dijimos de antes la barrera, y en la barrera lo que interesa es la microbiota, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo eso extrapolar, hacer, tener como instrumento para determinar una infección? El ejemplo clásico de antes ya les dije es la celulitis. Y nosotros, a diferencia de otros profesionales, cuando damos antibióticos tenemos que pensar en el germen, ¿ya? No hay que estar haciendo como una especie de topografía en nuestro organismo para asociarlo con algunos medicamentos. No, sino tiene que ser siempre pensando en un agente infeccioso. Si no tenemos el agente infeccioso, estamos pues prácticamente dando un mal uso de nuestros antibióticos y como médicos pues probablemente estemos fracasando, ¿no? Entonces, el de barrera me interesa porque si yo tengo una celulitis y voy a dar, ya sé que voy a dar, hasta el de la farmacia sabe que va a dar dicloxacilina, pero nosotros tenemos que sospechar en un germen, ¿no? Y en este caso estamos hablando del estafilococo y del estreptococo. Pero si yo voy a tener una endoftalmitis, mi terapia va a tener que cambiar, no puede seguir siendo igual. Entonces, uno, que en zonas húmedas, donde hay mucosas, probablemente encontremos pseudomonas, ¿no? Pseudomonas siempre está muy asociado a áreas húmedas, cuero cabelludo, conducto auditivo externo, en el ojo, en los genitales, que es ahí donde nosotros encontramos pseudomonas, ¿no? Entonces, si yo voy a revisar la microbiota en una endoftalmitis, tengo que coberturar pseudomonas, por ende, mi terapia empírica cambia, es decir, voy a dar ceftazidima pensando en la pseudomona y tengo que asociar pues uno para gram positivos, que puede ser clinda, simicina, doxiciclina u otros, ¿no? Pero las normas nos dicen que por ser un órgano noble el ojo, nosotros damos vancomicina, que nos cobertura todo lo que es pues estáticos, estreptos, todo lo que es gram positivos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta la microbiota o cuando yo tengo un absceso hepático, qué germen podría estar ocasionando ahí y pues probablemente sea fasciolasis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de asociar algunos agentes infecciosos a un determinado área. Entonces hay que tener mucho en cuenta en lo que se refiere a la microbiota asociado a prevención de las infecciones o para dar tratamiento empírico, ¿no? ¿Qué más tenemos en el sistema innato? Un sistema fagocitario, así se le conoce aquel que está dado por los neutrófilos o por los polimorfonucleares, ¿no? ¿A qué tipo de bacterias se va a ver expuesto el paciente que tiene déficit de inmunidad fagocitaria? Tenemos a bacterias extracelulares. Entre ellos tenemos los gram positivos, gram negativos, enterobacterias, no fermentadores, anaerobios y como ven casi todo, ¿no? Es decir, aquel paciente que tiene inmunocompromiso, como es el neutropénico febril, va a tener pues un amplio gama de gérmenes que le pueden comprometer. Eh, y no solo eso, pues ahí se incluye hasta los anaerobios, ¿no? Entonces,
yo debería, si mi paciente viene con fiebre y es neutropénico, debo pensar en todo eso, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pues tengo que dar un tratamiento empírico adecuado. Y para eso, como que, si tú piensas en el germen, como se te que dificulta, ¿no? Entonces, yo puedo dar ceftriaxona, voy a coberturar gram positivos, gram negativos, enterobacterias, anaerobios, pero no voy a coberturar las no fermentadoras, en este caso, Pseudomonas o Acinetobacter, ¿no? Entonces, teniendo claro estos gérmenes, nuestra primera opción para ese tipo de pacientes, pues, es piperacillina tazobactam, que cobertura bien gram positivos, gram negativos y las anaerobios, ¿no? Pero sensibles, esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estos pacientes no solo están expuestos a infecciones bacterianas, sino también a infecciones fúngicas, hongos. Y ese tipo de pacientes, a diferencia de los que vamos a ver más adelante de los celular, es que ellos pueden no hacer hongos en la boca o algo visible, pero sí profundizan y hacen fungemias, y eso es muy grave y se pueden morir, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en hongos. Solo como ejemplo, ¿no? Un VIH es un paciente comprometido con un sistema celular, por eso que yo puedo encontrar mugre oral hasta candidiasis esofágica, ¿no? En cambio, el que tiene comprometido el sistema fagocitario, eh, este tipo de pacientes ni siquiera van a tener mugres, pero los hongos van a profundizar y van a ingresar a sangre. Entonces, los pacientes VIH no profundizan, no hacen fungemias, a diferencia de los neutropénicos que sí pueden hacer fungemias, ¿no? Pues la diferencia, ¿no? Después tenemos la inmunidad o el sistema humoral, que es adquirida. Ya decíamos antes que está muy asociado a la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos nos van a proteger sobre todo de bacterias extracelulares encapsuladas. Tenemos hemófilos, meningococo, neumococo, lo que les decía, ¿no? Y algunos hongos como el criptococo, que sí tiene una cápsula, ¿no? Un virus muy raro, pero al ser los virus, es decir, estoy hablando de virus como virus en sangre, pero si el virus está dentro de las células, sí, pues puede actuar, ¿no? Pero más que todo es ya del sistema celular. Y el otro tipo de inmunidad es el sistema celular, donde tienen mucho que ver los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son pues una línea de defensa diferente a los demás, ya que estos linfocitos, para destruir un agente infeccioso, destruye también la célula del huésped, ¿no? Entonces, su fin es matar y matar, matar. ¿Cómo? Pero igual tienen que eliminar, ¿no? Entonces, estos pacientes, como lo que es el VIH, lo que son los que usan corticoides, la misma diabetes, ¿no? Todo esto déficit de inmunidad celular va a comprometer a bacterias o a agentes intracelulares, ¿no? Empecemos una bacteria, ahí tenemos tuberculosis, salmonella, lepra, típicas, ¿no? ¿Por qué los pacientes diabéticos se complican con COVID? Y acá nosotros encontramos la respuesta. Porque los pacientes diabéticos tienen comprometido su sistema de defensa celular. Por eso que el COVID también pues les da y se los lleva muy rápido, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en esas cuatro líneas del sistema inmunológico para que de alguna otra forma nosotros podamos orientarnos, pues para hacer un diagnóstico de una determinada enfermedad, ¿no? Pero si nosotros hablamos del sistema celular, no solo están las intracelulares como TB, salmonella, lepra y algunos atípicas, no sé qué, ¿no? Entonces también están muy asociados a infecciones de hongos endémicos. ¿Por qué llamamos hongos endémicos? Hongos endémicos porque no necesariamente están asociados a un área geográfica. Recuerden que nosotros pensamos hongos cuando el paciente viene de ceja de selva o viene de la misma selva, ¿no? Pero estos hongos pues se han adaptado
a nuestro medio y por consiguiente pues pueden estar en frío, valle, monte o donde gusten, ¿no? Así como la paloma. La paloma nosotros la encontramos en cualquier escenario con diferentes tipos de clima, se adaptan muy bien. Y estos hongos como Pneumocystis cerevisiae y Cryptococcus también lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Y son también causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes que tienen el sistema celular comprometido, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar esos tipos de inmunidad, no son muchos, y pues ya pasó un año, yo creo que este año nos pueden memorizar, no creo, no creo que nos pongan en cuarentena, o sea, hoy día hay reunión, ¿no? De ministros, esperemos que no, porque si no, ya fuimos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Hola, Ninguna, doctor. ninguna Muy por lo claro. menos. Ya, chicos, 5 minutos, ¿eh? Tengo que ir a tomar hace una calor muy fuerte. Despierten, chicos. Sí estamos, doctor. Sí estamos, doctor. Eso, Sí, estamos despiertitos, cansaditos. Bien, esa hora es bien caprichosa, ¿no? Bien, entonces, lo que les decía, que nosotros siempre vamos a estar conviviendo con los microorganismos y la mayoría de las veces pues estamos como colonizantes, ¿no? Vinieron, empezaron a tomar muestras de, de cavidad oral de los pacientes y sale positivo. Y pues nos están enviando documentos de que tenemos que hacer higiene bucal de los pacientes porque han encontrado microorganismos y la verdad pues lo único que me saca a mí sobre todo es una sonrisa, ¿no? Yo no voy a encontrar pues una persona entre comillas estéril, es decir, que no tenga microorganismos. Si nosotros hablamos ahí nomás a nivel de la saliva, miren, ¿cuántos microorganismos? 10 a las 9 microorganismos por cada mililitro. A las 9, ¿cuántos? 9 ceros son billones, ¿no? Trillones. Entonces, obvio que va a salir positivo. De ahí que nosotros ya no tomamos cultivos de esputo, cultivos de secreciones, porque va a salir positivo y eso no indica que el germen sea infectante, ¿no? Eh, Secreción nasal, miren, 10 a las 6 organismos por cada ml en el estómago, es decir, en toda parte de nuestro organismo, siempre va a haber microorganismos que estén presentes ahí, ¿no? Y la mayoría de las veces, vuelvo a repetir, como infectante, como colonizante, es decir, no va a dar sintomatología ni va a estimular una respuesta inflamatoria por parte del organismo. Entonces, teniendo como punto esto, es que nosotros no tratamos exámenes auxiliares, es decir, no tratamos resultados de cultivos, ¿ya? Eh, Hoy por hoy nos estamos acostumbrando a tratar resultados de exámenes auxiliares. Si el cultivo salió un pseudomona XDR, hay que tratarlo, pero cuando vamos y vemos que el paciente está, antes me llamaron de un paciente que vino de cirugía, 40 o más días de cirugía. Alguna vez ustedes han visto a estos pacientes que están pues complicados post cirugía. Entonces el paciente tenía tanto tiempo y le da COVID. Un COVID intrahospitalario, podemos decir así. Bueno, ¿quién lo ha infectado? No sabemos, ¿no? Viene el paciente y dentro de sus cultivos aparece Klebsiella resistente a carbapenemasas. Un KPC, ¿no? Y lo curioso era que era en sangre, pero lo habían tomado el 16. Y yo digo, oye, ¿cómo está tu paciente? No, no hace fiebre, no hace leucocitosis, está relativamente estable, ¿no?
Y digo, pues, pero eso no puede ser, porque si se supone que está haciendo una bacteremia, estamos hablando de bacteremia, por un germen XDR al cual no estamos coberturando. Entonces, como que no había coherencia con lo reportado por el cultivo y el cuadro clínico, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar que estas muestras se pueden eh, contaminar por cualquier de los microorganismos que nosotros vemos, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. El organismo tiene sus gérmenes colonizantes, tiene su propia microbiota. Nosotros tenemos nuestra microbiota, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son esa microbiota? Ya eso ya es otro tema, ¿no? Entonces ahí tienen así algo muy rápido y eso lo van a encontrar eso en cualquier parte de internet del tipo de microorganismos que yo puedo tener, ¿no? Si yo estoy hablando de estómago, por ejemplo, tengo estreptococo, estafilococo, lactobacillus, streptococo, tengo a nivel de la cavidad oral, por ejemplo, la mayoría son anaerobios, ¿no? Difteroides, tenemos los mismos Fusobacterium, streptococcus, es decir, algunos sobre todo tengo que conocer para de alguna otra forma dar mi probable diagnóstico etiológico y dar mi terapia empírica, aparte de solicitar los exámenes para confirmar mi sospecha, ¿no? Entonces, chicos, traten de alguna otra forma asociar el organismo con nuestra propia microbiota, ¿no? Microbiota colonizante, y eso nos va a ayudar bastante para poder hacer un probable diagnóstico etiológico. No siempre los cultivos van a salir positivos. Cuando toman un cultivo y sale negativo, ahí sí no suspenden antibióticos, no le siguen dando. Pero si le sale un cultivo de un germen resistente, ahí sí quieren dar antibióticos. Miren, si yo estoy pidiendo un cultivo, pues se supone que yo esté asumiendo que es para tratamiento, ¿no? Pero damos validez lo positivo y lo negativo, descartamos, si no debería ser así, ¿no? Entonces, no solo tenemos en la piel, decíamos de antes, si bien es cierto que es el principal mecanismo de defensa, lo que es la piel, pero también tenemos en mucosas. Epitelio no escamoso, como es del tracto gastrointestinal, está con mucosas, y pues no solo por la mucosa, en donde puede haber algunos microorganismos, sino también por el peristalsis, ¿no? Que también es un mecanismo de defensa innato. ¿Por qué ocurren las diarreas? Justamente esa es su explicación, ¿no? Si yo tengo una infección a nivel tracto gastrointestinal, va a haber aumento de secreción de mucosas, va a haber aumento de peristalsis, justamente para queriendo eliminar el agente infeccioso. De ahí, por lógica, nosotros deberíamos entender de que no se cortan las diarreas, ¿no? No se cortan, ¿no? ¿Qué más tenemos? El epitelio ciliado, el desplazamiento mucociliar, ¿no? Y eso de alguna otra forma explica por qué cuando estamos en frío nos resfriamos, ¿no? ¿Cuál es la explicación? ¿O creen que el virus solo está cuando nos enfriamos? No, pues el virus siempre está a todo tipo de temperatura, solo que se asocia a que cuando hay frío, pues el muco ciliar no funciona adecuadamente, por ende que el moco queda dentro de las vías respiratorias altas y se profundiza para ocasionar neumonías, ¿no? Entonces siempre han escuchado decir, abrígate si quiere el cuello, dicen, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, o cuando hace exceso de calor también se laxa lo que es las células ciliadas, ¿no? Y eso también condiciona que no haya un buen desplazamiento del moco en donde están generalmente impregnados los diferentes microorganismos. Otros epitelios que nosotros también tenemos que sirven de primera línea, tenemos las lágrimas que tienen una acción de limpieza, la saliva, moco y orina, ¿no? Aunque algunos se exageran con las lágrimas, lloran para limpiar sus gérmenes, no lloran porque están tristes. Buen punto, hay que pensar en eso. Cada que vemos llorar a alguien, podemos asumir
que su sistema inmunológico está actuando frente a cualquier otro agente infeccioso, ¿no? Bueno, no siempre es así. Saliva, moco y orina son, podemos decir, agentes de o fluidos de desecho, ¿no? Y eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más podemos encontrar en primera línea de defensa? Recuerden que las células parietales del estómago producen ácido clorhídrico y eso modifica el pH y el pH pues ácida también va a eliminar agentes infecciosos, ¿no? Y algunas células que nosotros mm, podemos tener, o más que células, enzimas que están en las mucosidades, ¿no? Entonces, vayamos al sistema fagocitario, algo rápido para explicar lo que de antes decíamos. Están pues los pacientes que son afectos al sistema fagocitario, están expuestos a bacterias extracelulares no encapsuladas, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues de repente la infección, podemos decir, prototipo de ese tipo de inmunidad es la neutropenia febril. Entonces decíamos que debemos pensar en gram negativos como E. coli, los enterobacterias E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, las no enterobacterias como Pseudomonas, Cinetobacter, Stenotrophomonas, Maltophilia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente neutropénico y no tengo un foco, debo pensar en estos gérmenes gram negativos, al igual que en los gérmenes gram positivos como Staphylo, Strep, Enterococos, todos, ¿no? Igual en anaerobios, es decir, todo el probable germen extracelular que yo pueda encontrar, Clostridium, sobre todo el Clostridium difficile, ¿no? Entonces mi terapia empírica también tiene que ir pues a coberturar estos tres grupos de enfermedades infecciosas, ¿no? Y para eso tenemos, como vemos ahí, la monoterapia, como es piperacilina tazobactam de primera línea, cefepime, que es una cefalosporinas de cuarta, que es antiseudomónico y cobertura anaerobios. Luego tenemos los carbapenémicos, imipenem, meropenem, doripenem, ¿no? Entonces, eso es los antibióticos que yo debería usar. No todos, sino uno, ¿no? Y mayormente cuando un paciente viene de la calle, nosotros empezamos con piperacilina, tazobactam. O puedo hacer combinación, ¿no? Generalmente hacemos combinación con un aminoglucósido como es amicacina. ¿Por qué amicacina? ¿Por qué gentamicina? Eh, los aminoglucósidos tienen un volumen de distribución bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente se concentran en fluidos, sangre, orina o líquidos de tercer espacio. Cuando yo tengo un paciente neutropénico y febril, yo estoy asumiendo que tiene una bacteremia, es decir, germen en sangre. Y como los aminoglucósidos concentran muy bien en sangre, entonces lo asociamos con eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, su función renal. Recuerden que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ¿no? Entonces, vemos el tratamiento básicamente en lo que se refiere ahí, pensando siempre en ese tipo de gérmenes. Doy una buena terapia antimicrobiana, pero mi paciente sigue febril, sigue infectado. ¿Qué ha pasado? No indica que no sea neutropénico, sino ya tenemos que pensar en otro tipo de germen como son los hongos, ¿no? Y dentro de los hongos pues tenemos levaduras y filamentosos. Dentro de las levaduras tenemos Candida albicans y no albicans y los filamentosos como es Aspergillus, Mucor, Fusarium, ¿no? Entonces también tenemos que coberturar adecuadamente ese tipo de germen, ¿no? Pero antes de llegar a los hongos, nosotros debemos pensar en gérmenes resistentes como el MARS, estafilococo meticilino resistente. Y solo si es que sospecharon por este germen, que puede ser una neumonía, una infección de partes blandas, una infección de prótesis o algún dispositivo, yo puedo agregar vancomicina. No es en todo, ¿no? Y cuando de metronidazol, bueno, más que todo, lo he puesto eso
porque si yo tengo un agente infeccioso en el lumen intestinal, probablemente sea anaerobio, ¿no? Y tengo que dar el metronidazol, pero por vía oral, no den endovenoso, porque no hay un cañito en el sistema tracto gastrointestinal que esté goteando al lumen intestinal. Si yo sospecho que la infección está en el lumen intestinal, tengo que darlo por vía oral. En caso de los hongos, ahí tenemos, tiene que ser de amplia cobertura, anfotericin B o caspofunquina, ¿no? Nosotros tenemos acceso a la anfotericin B, por eso que nuestro tratamiento es con eso y no tanto con la caspofunquina. Entonces, la terapia siempre va a ir acorde al probable germen que yo esté sospechando. Recuerden, sistema de inmunidad fagocitaria expuesto a gérmenes extracelulares, ¿no? Y hongos. Humoral es otro tipo de inmunidad que también debemos valorar, sobre todo en caso de algunas infecciones muy frecuentes que nosotros vemos, ¿no? ¿Quiénes son esas enfermedades que están dadas por ese déficit? Uno es la amagamaglobulinemia, que es ASI, es decir, sin inmunoglobulinas, es decir, estos pacientes no producen inmunoglobulinas, los hipogamaglobulinemias, es decir, aquellos que producen anticuerpos, pero no en la cantidad suficiente como para resistir a un microorganismo, ¿no? Asplenia o hiposplenia, no desarrollaron el vaso, o si le desarrollaron, pero por esas cuestiones pues, de salud o accidentes o de vida, se le hace una esplenectomía, ¿no? Mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, todos ellos, de alguna otra forma, tienen comprometido su sistema inmunológico humoral. Entonces, ¿qué tipo de gérmenes van a ser característicos en ese grupo de pacientes? Sobre todo bacterias encapsuladas. Y dentro de las encapsuladas, los tres clásicos que nosotros conocemos, neumococo, meningococo, haemophilus, ¿no? Entonces, cual sea la causa por la que vienen ese tipo de pacientes, nosotros deberíamos coberturar esos tres gérmenes, incluido el hongo Cryptococcus neoforme, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros grupos de personas con déficit de inmunidad, en el humoral nosotros podemos dar profilaxis. ¿Y cómo se da? Justamente con vacuna, ¿no? La vacuna, tenemos vacuna para neumococo, duele, sí, feo, pero hay que ponérselo. Haemophilus y meningococo. Además de la vacuna estacional contra influenza, ¿por qué? Porque los virus hacen disrupción de membrana en la cavidad oral y como nosotros tenemos parte de la microbiota, el estafilococo, el estreptococo, estos se van a profundizar, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que vacunarle hasta con la gripe estacional todos los años, ¿ya? Todos los años. ¿Qué más tenemos, chicos? A ver. Entonces, el otro déficit es el déficit de inmunidad celular, ¿no? En ese grupo de pacientes, como vemos ahí, están asociados a linfocitos. ¿Quiénes son estos pacientes? Bueno, para nosotros a la cabeza VIH, ¿no? Todos los días hacemos diagnósticos de VIH. Hoy ya hicimos un diagnóstico, ya tenemos 2 gestantes en esta semana y eso nos llama enormemente la atención, ¿no? 2 gestantes con VIH, ¿ya? Bueno, el de hoy, pues, lo curioso y lo comparto no es para hacer comentarios malos, pero la señora tiene y el señor no tiene VIH, ¿no? No sé si es que sea la prueba, pero igual, no tiene, ¿eh? Y bien complicado decirle, ¿no? Pareciera que más fácil es decir, ¿sabes qué? Tu esposo tiene VIH, pero tú no tienes. Fácil condenar al varón y decirle, pucha, este promiscuo, ¿con quién se habrá ido, no? Pero cuando es lo inverso, tienes mucho cuidado en decirle, mira que la transmisión no es al 100%, que no es el sexo la única forma. Es decir, somos muy cuidadosos y respetuosos con las damas, ¿ya? Bueno, lo curioso es, como les digo, el varón no tiene y la esposa tiene, ¿no?
y la esposa tiene 17 años. Y para variar, bueno, no soy, muchos me van a catalogar como xenofobia, ¿no? Pero es venezolana, ¿no? Así que chicos, chicas, caras vemos, serologías no sabemos. Si alguien les pretende, saquen un cupo y lo escaneamos por sistema si tiene alguna infección. Mentira. Algunos tienen, otros no tienen. Ya, entonces, cuando hablamos de pacientes con VIH, HTLV1, trasplantados, corticoterapia, drogas inmunosupresoras como en pacientes que reciben quimioprofilaxis, linfoma maligno de Hodgkin, esos están asociados a microorganismos intracelulares, ¿no? Entonces uno dice, ¿y el COVID qué es COVID? Intracelular. Entonces, ¿quiénes están más expuestos? Justamente ahí tenemos corticoterapia. Por ahí no damos corticoides en los primeros 10 días a pacientes con COVID porque lo vamos a inmunosuprimir, una inmunosupresión celular y el paciente se va a complicar, ¿no? Entonces hay un grupo de médicos, bueno, la verdad que es una pena, podemos perdonar al que se puso la vacuna, pero perdonar a aquel que está tratando en casa con corticoides y después referirlo al hospital después de 2 semanas cuando el paciente va a llegar a morir, pues no tiene nombre, ¿no? Entonces seamos prudentes si es que van a tener pacientes privados, como lo llamamos. Todos los días quieren que yo visite a casa a algún paciente. Me puedo estar ganando dinero, es decir, como vulgarmente decimos, ahorrando dinero con esa pandemia, porque voy a casa, me van a pagar 200, 300 soles, pero pues yo estoy viviendo de este lado, ¿no? Es decir, estamos sufriendo las consecuencias de los malos manejos en casa. Ayer hice una estadística así rápido del mes de febrero. Tenemos 171 pacientes que se han hospitalizado y tengo 61 muertos. Miren, la proporción de muertos es alta a comparación de la primera ola, ¿no? Y eso nadie sabe. Leía en el periódico, en WhatsApp o en Facebook, creo de que ayer hubo 20 muertos en Cusco. Pero eso poco, nada le importa a la población, porque igual lo veo andando, caminando hasta de por gusto, ¿no? Viniendo al hospital. ¿Por qué? Porque ayer me ha dolido la cabeza y ahora ya no. Entonces, ¿cuál es la razón de exponerse, no? No en el hospital, porque el hospital tiene sus propios sistemas de limpieza que de alguna otra forma disminuye la carga viral. Me refiero al bus, a la calle, a todo eso, ¿no? Bien, chicos, entonces dentro de las gérmenes intracelulares a la cabeza tenemos tuberculosis. De ahí que VIH más TB casi de la manito, ¿no? ¿Qué otros tipos de bacterias intracelulares? Salmonella. Y ahí está pues las diarreas que nuestros pacientes producen. ¿Qué más tenemos? Listeria. Listeria en extremos, ¿no? De vida. Y todos los virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes, varicela, hepatitis B, es decir, cualquier virus va a hacer manifestación clínica en pacientes que tienen déficit de inmunidad celular, ¿no? Antes ya habíamos visto los hongos endémicos, neumocistis, que ha sido el causante del 90% de los pacientes asociados a VIH. Y algunos, ahí tenemos, nos falta criptococo, que también está dentro de eso, y nos falta enfermedades latentes y su reactivación, ¿no? Toxoplasma, todos hemos tenido toxoplasma o tenemos, voluntario o involuntariamente, casi el 70% de los peruanos. Pero cuando baja el sistema inmunológico celular, eso se reactiva y por ende ocasiona cuadro clínico, sobre todo de hipertensión endocranial, ¿no? Y los extracelulares, ectoparásitos, ácaros y parasitosis, que también están incluidos, ¿no? Entonces, dentro de los extracelulares, uno de los que se asocia sobre todo a HTLV son justamente los ectoparásitos, ¿no? Escabiosis. Y lo conocemos la hiperinfección por escabiosis como la sarna costrosa o la sarna noruega.
Y eso lo hemos tenido constantemente en nuestros pacientes con HTLV, ¿no? Entonces, analizando eso, nosotros podemos sacar, bueno, al menos yo trato de inculcarles eso, todo el que rota por acá, de que VIH con fiebre es tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ahí tenemos. VIH con diarrea, acá faltarían lo que son, aparte de los parásitos, tenemos los protozoos como las coccidias, que son pues la principal causa de diarrea. Entonces, VIH más diarrea, coccidias, ¿no? VIH más cefalea, tenemos criptococo, VIH más insuficiencia respiratoria, neumocistis girovesi, y así podemos estar sacando algunas conclusiones, ¿no? Paciente joven que debuta con herpes zóster, es decir, la reactivación de la varicela, pues tenemos que pensar en déficit de inmunidad celular. No es solo decir, oye, te ha dado, mira, herpes zóster, pero como a uno de 20, 30 años le puede estar dando herpes zóster, y ya tenemos que parar las orejas para empezar a buscar la probable causa, ¿no? Entonces siempre, no solo VIH, uno dice, uy, VIH no, puede ser corticoides, drogas inmunosupresoras, HTLV, ¿ya? Entonces, teniendo esta clasificación, de alguna otra forma nos va a ubicar en el escenario en el cual deberíamos nosotros actuar frente a un paciente que acude sobre todo por emergencia, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un huésped inmunocompetente que pues no va a ser ningún cuadro o lo va a ser muy leve, y tenemos huésped inmunocomprometido, ¿no? Que puede ser, ya hemos dicho, fagocítica, puede ser humoral o puede ser celular, ¿ya? Bueno, ese es el sistema inmunológico, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Antes de pasar al siguiente tema. Doctor, una pregunta. Dime. Si te escucho, dime. Bien. Doctor, en el caso de los pacientes que han sufrido de COVID, digamos, grave con una secuela, digamos, grande a nivel pulmonar, ¿se ha visto que sean más predisponentes a generar alguna infección a posterior ya a su recuperación? Ya, mire, no hay que confundir eh, inmunidad con secuelas, ¿ya? Mira, un pulmón secuelado siempre va a ser, siempre va a tener esa, podemos decir, mayor riesgo de adquirir infecciones, sean bacterianas, sean virales o micóticas. Es así que un pulmón que tenga cavernas, pues casi siempre va a tener neumonía por pseudomonas o por algún hongo, eh, como estas aspergillus, ¿no? Entonces, un pulmón dañado no va a reaccionar adecuadamente frente a una nueva infección. Y eso es lo que estamos viendo. Aquellos que han salido de la primera, hoy están volviendo mucho más grave. Entonces, ¿cuál es lo fundamental en estos pacientes y qué deberíamos estar haciendo? Es evaluar sobre todo su sistema inmune celular. ¿Qué le está predisponiendo para que este paciente esté adquiriendo constantemente el COVID, ¿no? Se nos decía que los anticuerpos protegen, con lo que estoy viendo como que ya dudo, pero pues siempre se nos había dicho que eran 5 o 6 meses, y eso sí se ha cumplido acá en el hospital, ¿no? La primera ola se han infectado en el mes de, creo que mayo o junio, y nos han hecho un cargamontón contra todo, ¿no? Hoy nuevamente se están infectando. Si la vacuna hubiera llegado tan solo una semana antes o 2 semanas antes, pues probablemente no, pero llegó un poquito tarde, en donde muchos de nuestros compañeros, colegas, están hasta en UCI, ¿no? Entonces, un pulmón secuelado no reacciona tan igual frente a una reinfección, tiene mayor riesgo de morbilidad, inclusive de mortalidad, ¿ya? ¿Algo más, chicos?
Doctor, una pregunta. Cuando un paciente está hospitalizado por hacer un cuadro de COVID, ¿cómo es la reacción inmunológica ante otros patógenos? Porque leí que había una disociación inmunológica en los pacientes y que clínicamente era difícil distinguir de un cuadro de COVID de una neumonía, en este caso bacteriana. Ya, mire, neumonía es neumonía. ¿Cuál es la gente? Esa es otra cosa. Entonces vienen los familiares y dicen, mi esposo no tenía COVID, solo tenía neumonía. Un momento, sí tenía neumonía, pero la gente era un COVID, ¿no? Hay algunos patrones en COVID que no necesariamente van a seguir pues todos los pacientes. Como es tu compañera, es bien difícil ver, sobre todo si es que no tienes exámenes, si es bacteriana o es viral. Y el otro, puede ser que sea viral, pero no sabemos que lo que lo está comprometiendo es una sobreinfección bacteriana o es el mismo virus, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, es que nosotros siempre vamos a considerar como tratamiento empírico lo bacteriano y lo viral. Es decir, el uso de ceftriaxona que nosotros hacemos en hospitalización es para eso, ¿no? Ver la probabilidad de que haya una sobreinfección. Pero estoy hablando de pacientes hospitalizados con un distrés respiratorio que no nos va a dar tiempo para hacer estudios y ver su tratamiento, lo que no debería ocurrir en casa, ¿no? En casa, si tú tienes un COVID, ¿cuál es la razón de dar antibióticos, no? Eh, entonces, es bien difícil. Ahora, lo otro de las enfermedades, el sistema inmunológico, pues, va a responder más frente a una infección que al otro. Es decir, si hay una doble infección, lo que está pasando en Quillabamba, por ejemplo, tienen COVID y a la vez tienen dengue, pero no hay muchos casos reportados por dengue. ¿Por qué? Porque pues como que el sistema inmunológico está más abocado al COVID y no reacciona tanto ante el otro microorganismo que sí está presente, y eso que hace pues inclusive que salgan hasta los exámenes negativos para dengue, ¿no? Entonces no vamos a tener dos enfermedades prevalentes nunca. Es decir, a la par COVID con tuberculosis, COVID con, no sé, con cualquier enfermedad, es bien difícil, ¿ya? Siempre cuando aparece uno nuevo, predomina este, como que el otro aparentemente reduce, pero no es así. Eh, Eso, pues, chicos, ¿ya? Entonces, sigamos con la evolución de la neumonía, como decía tu compañera. Igual como en cualquier otro cuadro infeccioso, nosotros distinguimos fase viral, fase inflamatoria. En la fase viral ni siquiera usamos AINES, porque imagínate, delante ya les decía un COVID y le doy dexametasona. Lo inmunosuprimido y los corticoides están dentro de los déficits de inmunidad celular y pues prácticamente, si bien es cierto que el organismo va a mejorar, no va a tener fiebre, probablemente su dificultad mejor respiratoria mejore, sus mialgias desaparezcan, pero el microorganismo se está replicando a gran velocidad sin que haya resistencia del cuerpo humano, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Se complica y se muere. Entonces no damos, hay sobre todo corticoides antes de las 2 semanas, ¿ya? Después viene una fase inflamatoria y sabemos que ya no contagia al paciente, pero está mal, terrible y probablemente muere en esta fase, ¿no? Entonces ahí ya usamos nosotros corticoides. Pues siempre tengan criterio de cuándo usar corticoides, ¿ya? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Doctor, quería consultarle. Si un paciente con COVID tiene un sistema inmune estable, bueno, la resolución de la enfermedad también va a ser beneficiosa. Definitivamente, ¿no? Y estos pacientes son el 85% que no llegan al hospital, que ni siquiera saben que han tenido COVID, solo que su resultado salió positivo, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico, pues, hace que el organismo pueda resistir más a la enfermedad, pero no a la infección, ¿no? Entonces, estos pacientes con una inmunidad adecuada responden mejor a la enfermedad. Tenemos pacientes, pues, que vienen por, ni siquiera necesitan hospitalizarse, sino se van a su casa, pero les salió su COVID, ¿no?
y hay otros que vienen pues con una saturación de 70, 80. Entonces en ellos deberíamos sí o sí sospechar de alguna inmunodeficiencia, ¿no? En la primera ola era clarito eso, porque los pacientes que se complicaban eran los diabéticos, que compromete la inmunidad celular a la par con la humoral, y así, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de... Es que la inmunidad juega un papel muy importante. Si tú tienes buena inmunidad y mantienes tu microbiota, probablemente no te compliques, ¿no? Pero si profilácticamente te estás tomando acitromicina, ivermectina antes de que te dé, probablemente llegues por emergencia, ¿ya? Doctor, ¿y ese factor de transferencia podría ayudar a prevenir en este caso? En el cual, Hay un fármaco que es factor de transferencia, que son ah, factores derivados de la virus de los leucocitos, ¿no? de donadores inmunes que tratan de transferir inmunidad local en este caso y elevan la Eh, efectividad del sistema claro, inmune. sí, o sea, hay muchos, ¿no? No, definitivamente que no. Uno, porque no sabes en qué momento te vas a infectar. Tendrías que estar tomando diarios, pero no está demostrado. Y además, pues, de qué tipo de inmunidad estemos hablando, ¿no? Al igual que en las vacunas, nosotros vacunamos, no inmunizamos. La doxiciclina, por ejemplo, es un inmunomodulador, es decir, mejora la inmunidad, pero pues eso no indica que lo prevenga, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy controversial, que cada uno tenemos por ahora, cada uno tenemos nuestro propio criterio, porque no hay nada escrito y demostrado para COVID. Para mí no existe profilaxis, se han probado con antirretrovirales, me han buscado por todo lado porque yo sigo manejando VIH, inclusive les he dado, ¿no? Ya vayan vomitando ustedes, ¿no? Pero no sirve para mí, ¿no? No hay Ya, profilaxis demostrado para COVID, menos la gracias. ivermectina, ¿no? Así que si quieren pueden tomar. ¿Cuál es la explicación de que puedan protegerle? Eh, lo psicológico, lo psicológico tiene una gran importancia en la inmunidad. Cuando ustedes dan sus primeras, segundas parciales, se inmunosuprimen celularmente, por eso que a muchos les aparece el herpes en la boca, porque es una reactivación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que su inmunidad en días se irá abajo. Y eso ocurre también pues en las infecciones. Pero si le haces creer a alguien que, a ver, un medicamento, ahora nos vamos a inventar albendazol, les hace bien, ellos sienten que están bien y eso les eleva su inmunidad y probablemente no hagan la enfermedad, ¿no? Para mí lo veo desde ese punto. Ahora, ivermectina también tiene efecto inmunomodulador. Si lo doy por eso y por lo otro que les digo, bueno, es mejor que el paciente crea que algo le está haciendo bueno, ¿no? A que le digas, sabes que tienes COVID, no hay nada, así que vete a tu casa y vienes cuando te falta oxígeno. Entonces, la medicina también, pues, es un arte. Tú tienes que, de alguna otra forma, estudiar con qué tipo de pacientes te estás tratando. Si tienes que dar un fármaco sabiendo que no es eficaz para este agente, pero por todas las creencias, por todas las culturas que tenemos, va a hacer que el paciente se estabilice emocionalmente, pues lo damos, ¿no? Entonces, esa es la medicina. Si no, pues lo daría un robot y diría COVID, ivermectina tanto, y no es así, ¿no? Entonces, todo juega. Mientras sume, hay que dar, ¿no, chicos? Algo más de COVID, creo que les está interesando COVID. Mira, cuando en la primera pandemia había COVID, como que nosotros los médicos todavía pues nos sentíamos que podíamos hacer algo por el paciente, ¿no? Dábamos su ivermectina, dábamos su, ¿cuál es ese antimalárico que nosotros hemos estado dando? Hasta su nombre se me fue. Eh, Hidroxicloroquina. la hidroxicloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina que lo buscaban como oro, su acitromicina, y mira ahora ninguno de los tres. Y cuando te viene un COVID, como que te pones a pensar, oye, ¿ahora qué voy a dar? ¿No? ¿Y qué hacemos? Pues lo que les acabo de decir, eso es personal, ya no nada está escrito, pero como les digo, pues la medicina es un arte, ¿no?
Y ya no uso pues definitivamente solo ha quedado la ivermectina, que de alguna otra forma puede ayudar. La citromicina y la hidroxicloroquina ya no damos al menos yo ya no doy por nada, ¿no? Y nos quedamos como más frustrados pues sin saber qué hacer contra ese COVID. Lo único que hacemos es anticoagular, la oxigenoterapia y sus tratamientos sintomáticos a ver si responde. Eso es lo que hacemos. ¿Algo más, chicos? Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la característica epidemiológica de la segunda ola del COVID? Es la misma, para mí es la misma, ¿ya? No hay ninguna característica. Más bien la diferencia es que en esta segunda ola todos se están quedando en casa. Como han comprado tantos balones de oxígeno, tantos concentradores pensando que les van a salvar, pues lo que están llegando a morir. Anoche hemos tenido 6 atenciones, 5 se han hospitalizado. En la primera ola teníamos 90 atenciones y se hospitalizaban 3, 4, ¿no? Miren la diferencia. En la primera ola les dolía la uña y se aparecían acá, tengo, papi, tómame muestra, o me he raspado, o me he rozado con un turista, tengo COVID. Entonces la gente venía así. Y era bueno, sí era bueno para nosotros, aunque nos saturaba, ¿por qué? Porque nos permitía hacer un diagnóstico precoz y dar un tratamiento rápido. Teníamos pacientes que hospitalizábamos para concentradores, 2, 3 días, alta, es decir, teníamos cantidad de altas, ¿no? Hemos llegado a tener más de 200 pacientes hospitalizados y el hospital temporal era pues puro concentradores. Ahora no, ahora vienen pocos, pero vienen graves. Y cuando se les dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo tienes? 2 semanas. ¿Y 2 semanas está bien? No, me estuve tratando en mi casa. El tal doctor me estaba tratando en mi casa. Es decir, ese es clásico de que lo estaban tratando en su casa. Y lo único que haces cuando no das un tratamiento adecuado, me hablo por ejemplo de oxígeno. Un paciente que con 60 pues, de saturación requiere unos 10 o 15 litros de oxígeno. Pero en casa le dan 2, como quien dice, para que sobrevivas. Y ese pulmón sufre y cada vez se complica más. Pero vienen al hospital, le pones 15 litros y si es temprano, bien, para mantenerlo por encima de 90, pero secuelados ya no, ya pues no. Entonces, solo para que tengan idea, un paciente que usa 15 litros de oxígeno, en 24 horas usa 4 balones de oxígeno, 4 balones de las grandes. Y en casa eso es imposible tenerlo, es imposible. Entonces, ¿qué están haciendo en casa? Sus baloncitos hacen durar 5 o 6 días. El paciente está saturando 80, 79 y cada vez pues se va complicando, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo en manejo del COVID en casa. Nosotros somos los que lo estamos pagando las consecuencias. Ya les dije delante, la cantidad de hospitalizados con la mortalidad, no más del 30%, y eso no habíamos visto en la primera ola, ¿no? ¿Algo más, chicos? Bien, doctor, buenas tardes. Y para dar el alta en lo que es el COVID desde el día de la infección o la confirmación, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Mira, eh, hay 2 tipos de alta, una alta epidemiológica y una alta clínica, que es lo que nosotros vemos. Ya está demostrado, eso ya no hay duda, que el virus pues vive a lo mucho 10 días. Entonces nosotros damos nuestra alta epidemiológica a los 14 días después de haber hecho el diagnóstico, alta epidemiológica, ¿no? Y no necesitamos tomar exámenes de control, porque si tú tomas prueba rápida, va a salir positivo. Si tú le tomas prueba molecular, puede salir positivo porque el PCR no te indica viabilidad, solo te indica presencia de fragmentos de virus. Y pueden haber virus ya muertos, virus inactivos, igual van a seguir reaccionando frente a la prueba molecular. Entonces, lo que se toma en cuenta es el tiempo, solo el tiempo, 14 días, ¿no? Pero paralelo a eso tenemos la alta clínica. Si mi paciente está mal, sigue con insuficiencia respiratoria, pues no le voy a dar su alta clínica, ¿no? Y inclusive hemos optado acá de que lo tenemos 2 o 3 semanas y si sigue mal, a medicina. ¿Por qué? Porque ya pues el paciente con alta epidemiológica, ¿no? Entonces son esos 2 términos que usamos. No hay ninguna prueba que te diga, ya tú pasaste la infección, solo es el tiempo. Es decir, valoramos tiempo.
Y eso, bueno, yo al menos lo tengo claro. Y cuando vienen buscando alta epidemiológica, solo cuento el tiempo, ¿no? Así es. No hay un super COVID que puede vivir un mes, 2 meses. Eso es falso. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, bien chicos. Nos quedaremos ahí. Ya no haremos el otro tema. Nos vemos el otro miércoles. Se les voy a mandar ese artículo. Léanlo. Probablemente una otra pregunta entre ellas. Son 3 hojitas muy didácticos y la verdad que ayuda bastante. ¿Ya, chicos? Y además algo que tengo guardadito, se los voy a compartir. No es nada sencillo encontrar bibliografías así resumidas y todavía en español. Pero como sé que no lo van a leer, así que igual se los mando. Gracias. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.